Bueno, hola. Nuestro equipo de trabajo realizó un proyecto de investigación del cual resultó un artículo académico del cual decidimos llamar El amarillismo no tuvo cuarentena. Los principales antecedentes en los cuales nos basamos para poder llegar a los resultados se basan en tesis, artículos publicados por revistas, por páginas web también y por información que conseguimos también en la plataforma de la universidad. También los abordajes previos al tema fueron vínculo familiar, convivencia familiar, economía, alimentación, atención del Estado. Lo que logramos encontrar en estos antecedentes fue que la mayoría de las investigaciones realizadas del tema de la familia y del COVID-19 iban encaminadas a eso, precisamente a la familia en general. Pues es por eso que nosotros decidimos que nuestro punto de ruptura iba a ser la afectación negativa de los medios de comunicación en los integrantes de las familias jamundeñas, ya que de este tema del cuidado interpersonal, pues no, o del espacio personal, no se había hecho investigación hasta el momento. Bueno, consideramos que este tipo de temas es importante estudiarlos en el área de trabajo social porque eso nos permite, pues primero conocer otros contextos, vivir otras experiencias, además de que nos genera pues aprendizajes y nos permite como relacionarlo con las materias que ya hemos visto en este largo proceso y pues llevarlos a cabo, ¿no? También pues nos parece que es importante porque como decía ahora, la mayoría de los temas, en la mayoría de los temas y de los libros, de las tesis y las investigaciones que se hacen, se enfocan más a nivel general en la familia, en el vínculo familiar, en las estrategias de las familias, más no se estudia la individualidad, o sea, qué hace ese integrante de la familia para poder pues formar ese núcleo desde adentro, porque para poder formar a la familia o que la familia pues sí como que se constituya, pues debe como de conocerse, de conocer cada integrante, ¿no? Entonces por eso creemos que es importante estudiar el tema de lo interpersonal en la familia. Ahora que les voy a hablar un poco sobre nuestra problemática de investigación. La realidad social de nuestro proyecto de investigación está dado bajo las perspectivas de características socioeconómicas y psicoemocionales de las personas, o sea, de los contextos más cercanos o más próximos de todas las personas a las que nosotros estábamos entrevistando o estábamos encuestando. El objetivo de este proyecto de investigación como tal es identificar las estrategias de autocuidado que emplearon las familias durante la pandemia o el COVID-19. Cómo hicieron estos pues para proteger su espacio interpersonal, qué los afectó. En general, pues sí, cómo lograron emplear su autocuidado. Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación, tuvimos que utilizar diferentes datos e informaciones de diferentes fuentes. En este caso, las técnicas que usamos o lo que hicimos pues, para poder recoger la información fue guiarnos primero que todo en base a un diario de campo que realizamos para poder saber qué observaciones estábamos haciendo, cuántas llevábamos, cuánto tiempo nos estaba tomando y entre otros más. También las observaciones dentro de los lugares que íbamos a entrevistar las familias, entrevistas que se realizaron a cuatro integrantes de cada familia por barrio, y también nos respaldamos con los audios, las bitácoras de categorización, de observación y de análisis de las entrevistas mismas. Y pues por último, que es la parte pues como más importante de todo el trabajo, que le dio forma y nos ayudó mucho, pues fue ya el trabajo de campo, cuando ya nos dirigimos a los hogares a realizar las entrevistas. Como objetivo para nuestro proyecto de investigación tenemos como parte principal es identificar las estrategias que usaron las familias durante la pandemia o el COVID-19 para la preservación
del autocuidado y de su salud mental. Ahora vamos a presentar el marco de referencia teórico, que en esta investigación tuvo una perspectiva epistemológica desde el paradigma interpretativo, el cual tiene un punto de vista humanista, y es por ello que este busca estudiar a los sujetos observados desde el contexto en el cual se desarrollan o se desenvuelven cotidianamente, que en este caso los sujetos observados vendrían siendo las familias de Jamundí, las 4 familias de los dos barrios de Jamundí, La Playita y La Pradera. Continuando, este paradigma también profundizó en el conocimiento y la comprensión del porqué de la realidad de los sujetos observados, cuando nos basamos y enfatizamos en las experiencias, en sus sensaciones y sus percepciones. Creo que es importante destacar estos puntos porque es de allí donde nosotros nos vamos a aprender, como diciéndolo de una manera coloquial, para poder llevar a cabo este artículo que venimos desarrollando desde el semestre pasado. Bueno, y ahora les vamos a contar qué técnicas utilizamos para la realización de este proyecto. La primera de ellas fue una entrevista que constó de 27 preguntas en total, las cuales estaban divididas por 3 categorías, que más adelante les contaremos de qué se trata cada una de estas categorías. Y la segunda fue una observación participante, más que todo observación desde la generalidad para mirar los sujetos observados, como ya les recuerdo, las familias de Jamundí. Bueno, ahora bien, las fuentes de información que utilizamos para el desarrollo de este artículo están principalmente guiadas bajo 3 portentosos autores. El primero de ellos es Manuel Castells, que maneja la teoría de comunicación y poder, Salvador Minuchin, que él maneja la teoría de los vínculos y el sistema familiar, y el último, pero no menos importante, Pierre Bourdieu, que él trabaja la teoría de la acción y los campos sociales. Bueno, entonces nos parecieron pertinentes estos 3 autores porque creo que van guiados bajo la línea de lo que queríamos trabajar. Castells manejaba lo de la comunicación, que es lo que actualmente estamos trabajando en este artículo. Bourdieu manejaba lo de los campos sociales y más que todo hacía hincapié en el campo económico, que es el que nosotros también manejamos porque nos parece relevante ese aspecto en cuanto a esta investigación, en cuanto a las familias, porque determinamos que también es algo muy importante para su desarrollo. Y Salvador Minuchin, pues en cuanto a la dinámica familiar, los vínculos y los lazos de solidaridad que se presentan dentro de la misma. Como segundo aspecto tenemos la recopilación de tesis, trabajos, proyectos y artículos que se relacionaban con el tema que nosotros estamos tratando, desde académicos hasta estudiantes que también han decidido abordar el mismo tema. Entonces creo que esas son las 2 fuentes principales en las que nos basamos para el desarrollo. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el marco metodológico, que se trata sobre la metodología que usamos para poder llevar a cabo nuestro proyecto de investigación. Y cabe resaltar que nos basamos en un enfoque cualitativo, llevando a cabo o realizando técnicas que fueron pues de mucha ayuda para poder cumplir con el propósito de la investigación, las cuales fueron revisión documental, las observaciones, las visitas de campo, entrevistas, entre otras más que pues también fueron muy relevantes para poder finiquitar el proyecto. Cabe resaltar que inicialmente en el semestre pasado, que fue en quinto semestre, cursando la materia de estrategias de investigación, como idea principal de nuestro proyecto teníamos un título diferente y hubieron muchos cambios en este semestre actual. En el semestre pasado nuestro título de investigación era la preservación del espacio interpersonal y emocional durante el confinamiento por el COVID-19 en las familias jamundeñas desde la esfera socioeconómica y psicológica. Cabe resaltar que era un poquito largo, pero nosotras queríamos como garantizar que las personas entendieran desde qué aspectos lo que queríamos abordar la investigación. En este caso fue lo psicoemocional y lo socioeconómico. En el semestre presente, pues para poder realizar la investigación fue de mucho aprendizaje, ya que pues pudimos dirigirnos al trabajo de campo como tal. Ya realizamos las visitas a las familias, realizamos las encuestas. Cuando estábamos realizando nuestra primera observación de los sitios, porque pues algunas de nosotras no conocíamos estos lugares,
ni siquiera sabíamos de su existencia, o sea, sabíamos que eran sitios que existían porque se escuchaban como sitios marginados y cosas así, pero pues en este caso tuvimos la oportunidad de dirigirnos allá y conocer la realidad de cada barrio, ¿no? La primera observación la realizamos en el barrio La Playita, que como tal no es un barrio, sino que es una invasión. Y durante las primeras observaciones, pues contamos con dificultades, porque al ingresar al sitio, uno de los habitantes de ahí del lugar, pues como que nos alertaron sobre, pues, tal vez un peligro que podríamos pasar si nos arrimábamos o entrábamos al barrio sin haber consultado antes, o porque esa zona donde queríamos ir era un poco peligrosa, se puede decir. Cosa que aún no sabemos o no evidenciamos porque pues no pudimos ingresar a esa parte del barrio como tal. Podemos observar que las casas en su mayoría estaban hechas así como de bareque, ¿cómo es que se llama ese otro material? Como en guauda o cosas así, en barro y de ese estilo. Y ahí aprovechamos para realizar una entrevista piloto, que fue a un señor de una tienda que estaba sobre la vía principal del barrio. Esta no la colocamos ya que pues era una prueba piloto y pues sí y demás. Siendo todo lo contrario para el caso del barrio La Pradera, ya que pues teníamos un amigo conocido y él nos brindó la oportunidad de ir a su casa a realizar la prueba piloto de este barrio. En La Pradera pues era mucho más diferente, ya que eran casas pues estructuradas así en ladrillo, habían parques, andenes, todo estaba pavimentado, o sea, había un gran contraste entre los dos barrios, se puede decir. Ya luego pues estructuramos bien nuestras entrevistas. El día que realizamos las observaciones pudimos entablar como una relación con algunos habitantes que nos regalaron sus números para pues colaborarnos con las entrevistas que queríamos realizar. En La Playita tuvimos la oportunidad de conocer a dos señoras muy formales que fueron quienes nos dieron su número de contacto para pues más adelante poder realizar una entrevista bien estructurada y como pues para poder sacar la información que queríamos para nuestro artículo. Y ya pues finalmente realizamos todas las entrevistas, fueron dos entrevistas por cada familia y 2 entrevistas por barrio, llevando como un total de 4 entrevistas por cada familia, 2 de cada barrio, 2 de La Playita, 2 de La Pradera. Y finalizamos con el diseño de nuestro artículo final, el cual lleva por nombre El amarillismo no tuvo cuarentena. Bueno, los hallazgos o resultados, pues podemos decir que gracias a las entrevistas y a las observaciones realizadas durante este proceso investigativo fue posible encontrar diferente información valiosa para nuestra formación, sobre todo pues nuestro punto de ruptura, es decir, el papel que jugaron los medios de comunicación dentro de los hogares, provocando miedo, pánico, angustia, aumentaron la crisis emocional y pues en lo que llevó a la desesperación de los jamundeños. Bueno, también podemos decir que, bueno, pudimos realizar una triangulación, que es un proceso pues que incorporamos para analizar y articular la voz teórica, la voz de los encuestados y la voz de nosotras como investigadoras desde la objetividad y la subjetividad, en el cual pues nos enfocamos en Castel, que es como lo mencionaba ahora Lina, pues quien se basa pues en la teoría de esto de los medios de comunicación, ¿no? Entonces nosotros pues llegamos a la conclusión, por así decirlo, de que los medios cumplieron con su función, sí, de emitir información, pero ellos no dimensionaron en su mayoría claramente, no dimensionaron el impacto que esas noticias difundidas, pues exageradas o muchas de ellas como con otra intención, pues dieron como resultado que se creara una sociedad pesimista y propagaron nuevamente pues el miedo y la incertidumbre por algo desconocido como era pues el COVID-19, porque realmente
nadie sabía o no tenían con certeza qué era eso o qué era lo que causaba. Y en vez de esos medios como buscar la manera de tranquilizar a la población, lo que hacía era desesperarla y hacer que la crisis pues aumentara. También logramos corroborar que el factor económico fue algo pues fundamental para las familias porque era algo que aún, o sea, que no dejaba tener tranquilidad pues a las personas, qué voy a comer hoy, qué voy a comer mañana, y no solamente yo, sino también mis hijos, mis nietos, mis hermanos, bueno, mi familia como tal, ¿no? Entonces, y pues lo que más digamos que los afectaba a ellos, más allá también de esto económico, era lo que les decía ahora, pues tras de que estaba esa preocupación económica y el sustento y el alimento, estaban los medios de comunicación que no ayudaban en nada a tranquilizar a la población. Entonces, pues eso es principalmente como los resultados que tenemos. Eh, y bueno, también quiero citar como algo que decía Castel, que dice que las noticias que nos comunican pueden estar distorsionadas y los receptores pueden alterar su realidad y sus sensaciones, con las percepciones equivocadas que disciernen de las mismas. Lo que varios entrevistados pues como que concordaban con esa parte de esa cita. También logramos recolectar información acerca de datos básicos como cuántos integrantes conformaban a la familia, qué hacían un día cuál era su rutina pues en un día de pandemia, si se recibió ayudas externas de familiares, del Estado, y otro tipo de preguntas más personales. Ya por último queremos dar las conclusiones de este artículo y la dividimos en tres partes. La primera de ellas, que la voy a leer y procedo inmediatamente a explicarla, que es posible concluir que la situación que se presentó en ambos barrios fue abrumante en la misma medida para las dos familias entrevistadas, ya que en ambas familias hubo una crisis o hubo igual preocupación de ambos lados. Bueno, esto quiere decir que nosotros al principio de esta investigación esperábamos que ambos barrios, ya por las diferencias que conllevan esos dos, estuviera muy marcada las diferencias, por ejemplo, que uno estuviera más alto o más arriba que otro en cuanto a cuestiones diferentes, pero no, para sorpresa de las tres, estos dos barrios tuvieron muchas cosas en comunes, como lo fue las crisis que vivieron, los sentimientos que los abrumaron por no saber qué hacer, por la incertidumbre, por el aburrimiento que hubo día tras día de no hacer nada en la casa y simplemente quedarse a esperar las malas noticias o las cosas que pasaban por las redes sociales o por las noticias. La segunda es que se obtiene como conclusión que llegamos a un punto aún más intrigante que el primero que le acabo de hablar, y el cual me parece oportuno mencionarlo en este apartado, es la fiabilidad o la ¿cómo se dice? Creencia. O la creencia o la importancia que se le dieron a estas redes sociales. Por ejemplo, Castel nos dice que las redes sociales pueden alterar nuestra realidad, y es verdad, a veces no se dice totalmente con sinceridad lo que se quiere transmitir, entonces eso tergiversa la información y hace que llegue un mal mensaje a las personas, y así ocurrió con los receptores que recibían ese tipo de información, que todo era enfermedad, que todo eran muertos, que todo eran esas personas que estaban muy graves en una clínica, en la UCI. Entonces todas esas noticias hacen que la persona consuma todo este contenido y se enferme, obviamente, porque esto hace que su cuerpo se altere, al igual que lo hace todo el tiempo. Entonces, esto tiene demasiada influencia. Es por eso que Cáceres nos dice que los medios de comunicación tienen un poder aún más influyente de lo que creen o de la que la gente lo percibe. La tercera conclusión es que el factor económico es un aspecto extremadamente relevante para el buen funcionamiento de la dinámica y el desarrollo familiar. Esto quiere decir que a pesar de que estamos hablando en cuestiones de salud y de la parte psicoemocional, también el factor económico fue algo muy importante, porque en todas las respuestas que evidenciamos en las entrevistas, todo se relacionaba con el factor económico, desde comprar cosas que no necesitaban antes, cómo eso incrementó gastos en la familia, que tuvieron que separar una plata para eso, cómo es que el gobierno
al ver que ellos como no tenían tantos recursos, también les aportó y les proveyó, bueno, sí, les aportó a ellos para sustentar o sobrellevar la situación. Entonces eso es muy importante, al igual que algunas familias del barrio La Pradera, que también pues esperábamos que supuestamente estaban económicamente bien, no recibieran tantas ayudas, pero por el contrario también recibían ayudas, también estaban muy bien y todo eso. Claro que sí hubo sus diferencias, pero como ya mis compañeras se los dijeron, está todo claro. Bueno, y ya para cerrar este video queremos agradecerle a cada uno de nuestros compañeros por prestarnos atención y que si desean conocer más sobre este tema o les parece interesante, los invitamos a que lean nuestro artículo de investigación. Espectacular. Eso. Muchas gracias. Y a la profesora también queremos agradecerle por todos los aprendizajes que nos pudo brindar, por todas las explicaciones y la gran paciencia que nos tuvo para la realización de nuestro artículo final. Gracias.